Che, ¿viste que volvió Días de Podcast? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Un programa para melómanos, frikis, melómanos. El orden de los factores no altera el producto. Con la conducción de Lucho Pescara y Raúl Greenberg te llevaremos por diferentes senderos musicales hasta desembocar en la playlist del podcast, donde encontrarás toda la música que hablamos y también divagamos. Esto es Días de Podcast. Tierra verde es mi colchón para dormir un rato más, así no perder la voz. El camino que elegí, hoy el cielo es mi techo, las estrellas me guían, en mi pecho el deseo del corazón provincial, corazón del monte, nos enseña a olvidar. Corazón del monte, nos enseña a olvidar. ¿Cómo están, amigos? Acá Ale Rodríguez de Libélulas. Les quiero mandar un saludo muy grande a Raúl y a Lucho de Día de Podcast. Y bueno, quiero que disfruten este programa. Quiero agradecer también por toda la movida que dan a lo independiente y a lo federal. Y bueno, muy pronto nos estaremos viendo todos. Abrazo grande. Muchas gracias, Ale. Como siempre, es un placer poder contar con vos, tanto para las artísticas, que están en proceso todavía, como para esta versión que nos hiciste de tu canción, de la canción de Libélulas, Tierra Verde. Así que agradecidísimos por parte de Raúl, por parte de Lucho, y comenzamos con este nuevo programa de Días de Podcast especial justamente de Indie Nacional. El indie, las indie. ¡Ay, basta! ¿Pero qué coño es el indie? Paso les comento que la cortina el día de hoy nos va a acompañar la música de Libélulas para que puedan seguir escuchando un poquito más de fondo mientras nosotros hablamos y profundizamos y divagamos también, como dice nuestra apertura, sobre indie nacional. Un poco, si estuvieron viendo y en las discusiones previas a empezar a grabar, yo me hacía el canchero y decía que este tópico es estrictamente Raúl, porque para mí es, sin ironías, alguien que realmente ha conocido bastante, vio el surgimiento de muchas bandas que se fueron haciendo conocidas en los últimos 10 años, que coparon esa escena indie, y por otro lado también asistimos a su eclipse en los últimos años. Bueno, lo vamos a discutir en el próximo fragmento. Así es. Bueno, les cuento un poco. En su momento, cuando yo hacía radio, invité a muchas bandas que eran muy buenos, eran muy talentosos, pero después cuando los iba a ver en vivo, iban 10 personas a verlos. Y vos decías, uy, qué garrón, pero mirá, son recopados. Y nada, o sea, los escuchan 10 personas. ¿Cómo puedo hacer para seguir apoyándolos? Cuando llegué a Buenos Aires, muchas de esas bandas empezaron a llegar bajo la denominación de Manso Indie. El Manso Indie mendocino. Por ejemplo, si bien nunca los invité, y yo los tomo como principales referentes porque me encanta lo que hacen, si bien nunca llegué a invitarlos a mi programa, los chicos de Usted Señálemelo, me los cruzaba siempre por los pasillos de UTN y ellos iban mucho al programa de Cacique Rock. De hecho, se buscan en YouTube, tienen unas grabaciones ahí muy copadas, donde inclusive hacen unas versiones muy buenas de canciones como, por ejemplo, Cheques, hicieron ahí, de Luis Alberto Spinetta. Después hicieron una grabación en vivo que no tenía nada que ver con la UTN, pero hicieron una grabación muy buena de la versión de Tu Nombre y el Mío de Lisandro Aristimuño, que fue como la primera canción que la pegó, digamos, acá en Buenos Aires de ellos. Después los vi en el Lollapalooza del año 2017, ya cuando estuve acá en Buenos Aires, cuando llegué, y la verdad que la rompieron. Y ellos fueron como una de las primeras bandas mendocinas en pegarla acá. Pero para eso, en realidad, para hablar de bandas mendocinas que la rompieron en Buenos Aires,
provenientes del indie, hay que irse un poquito más atrás en el tiempo y hablar de Mi Amigo Invencible. Creo que ellos son un poco más grandes que los chicos de Usted Señálemelo, que de hecho eran muy pequeños. Cuando vos los has visto en la radio, creo que estaban prácticamente en una hora sándwich entre educación física y lengua y literatura, porque eran realmente adolescentes cuando comenzaron su banda. Pero Mi Amigo Invencible son chicos un poco más grandes que venían un poco de unas experiencias previas más cercanas al punk, y fueron los primeros en venir a Buenos Aires y los primeros en tener ese sonido que ahora vamos a intentar definirlo, porque no sé si existe un sonido indie en un sentido estereotipado, pero empezaron a hacer esas melodías un poco melancólicas y esas bases con algo de pop, con algo de post-punk que caracterizan a ese sonido, y ellos abrieron el camino para esas bandas mendocinas que fueron viniendo, sobre todo en los años 2000, a Buenos Aires, y fueron logrando meterse en esa escena que tiene algunos lugares de toques en vivo bastante emblemáticos, como puede ser Niceto y como puede ser otros escenarios. Sí, por ahí también hay algo que siempre digo respecto a Mi Amigo Invencible. En el año 2013, Mi Amigo Invencible, a mediados de ese año, saca el disco La Nostalgia Sound System. A la vez, meses atrás, a fines del 2012, es El Mató quienes sacan el disco La Dinastía Scorpio. Esos fueron como los dos discos principales que hicieron como implosión dentro del indie en Argentina. Con muy pocos meses de diferencia salió primero el del Mató. Yo creo que si salía primero el de Mi Amigo Invencible iba a terminar siendo el principal referente del indie nacional. Fuertes declaraciones. Sabes que justo te iba a decir que la otra gran ciudad que me parece que es sinónimo del indie después de las bandas mendocinas que citamos era La Plata, porque es una de también varias agrupaciones que llegaron a tener trascendencia, y obviamente la banda de Santiago Motorizado es la que quizás ha logrado un mayor éxito, llamémosle mainstream, porque han conseguido hits que han trascendido la escena indie para transformarse ya hoy en algunas de sus canciones pueden ser como ya parte del canon del rock argentino, si se puede decir. En el 2017 fue el momento que la rompió el indie mendocino con la llegada de Perras on the Beach, con el disco Chupa la Pija. Después obviamente ya Usted Señálemelo con el disco 2, y además con una canción que era el primer disco de cuando ellos tenían 15, 16 años, que la canción se llama Agua Marfil, casi un himno palermitano, si querés. Exacto, sí. Entró como en esa serie de 10 canciones que si estás en un fogón tenés que saberla tocar. Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados, estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, 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 oh. Circulares agua marfil saltaban van para todos lados, me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa acompañaba, y el agua marfil uniéndonos más así. Óyeme, corta. Esto está desafinado. Entonces ahora yo, después de 30 años de carrera, no sé si está afinado o no está desafinado el piano. Yo recuerdo mi primer trabajo después de la escuela. Estaba en un grupo. Hola a todos, yo soy Homero el Hombre Orquesta. Hice una canción llamada Apriétense y la ofrezco con mucho gusto. ¡Ey, ma, qué te pasa, niño loco, loco! ¡Estás arruinando mi negocio! ¡Mira!
¡Cállate, Giuseppe! Pepe! ¡A la cara! Pues también, bueno, Luca Bocci, las luces primeras también, anduvo muy bien acá en Buenos Aires. Después, para no quedarnos solamente con el orgullo cuyano como bandera, estoy pensando en otra banda que quizás hace un pasaje más escalonado y tiene un sonido un poco más psicodélico, pero que es Los Espíritus. Ya en un momento, cuando lleguemos a cómo termina el movimiento, vamos a nombrarlo seguramente de nuevo, que recuerdo que respondían a cierta escena del sur bonaerense, donde había bandas como Tobogán Andaluz, Prieto viajó al espacio en Volantín, no sé si dije bien el nombre, creo que acabo de rebautizar la banda previa a los miembros de Los Espíritus. Lucho, el nombre es Prieto viaja al cosmos con Mariano. Y también había una escena entonces de proto-indie que podemos llamar, que terminó desembocando a ese escenario under porteño unos años después. Sí, también me acuerdo en el año 2016 aproximadamente, yo andaba también por acá por Buenos Aires, y hubo un momento que fui a un lugar que se llamaba Naranja Verde en Avenida Santa Fe y Talcahuano, por ahí era, y un festival de un sello discográfico indie que se llamaba Yolanda Discos, que ahí fui que conocí a Gativideo. Estaba Gativideo en ese sello, también estaba Panchito Villa, La Otra Cara de la Nada, y Fonso, que hoy la rompe con Fonso y las Paritarias. Bueno, vamos con un hombre indie porque pega, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué se te ocurre? Él hizo un trámite en la FIP, pero se tuvo que volver a Chascomús. Y ahí se encontró con su amigo, el Petizo. Tenía como una forma de trabajo muy colaborativo, que grababan como compilados de covers entre todas las bandas, y además hacían presentaciones en vivo en lugares chiquitos como por ejemplo. Bueno, aprovecho para contarte un dato friki de esos que tiramos cada tanto en días de podcast sobre este lugar Naranja Verde. En ese lugar grabó Charly García en 1982 el videoclip de Yendo de la Cama al Living. Si vos buscas en YouTube, lo vas a ver a él recostado tocando todos los instrumentos, porque en esa canción Charly toca todos los instrumentos, y eso fue grabado exactamente en ese mismo lugar, que en aquellas veces era una especie de galpón que oficiaba un poco como estudio de grabación. Así que bueno, dato falopa para agendar. No, datazo. Algo muy parecido pasó en Mendoza en su momento, previo al movimiento manso indie, con un sello que se llamó Chipica, que alcanzaron a grabar nada más un EP, digamos, con 4 bandas. Una era Spaghetti Western, que hoy está en el line-up del próximo Lollapalooza. Otra banda era Sam, que era una banda más orientada al blues. Después estaba Alicia, que era la banda de Luca Bocci en ese momento, y Geraldine. Geraldine, bueno, tuvo un paso breve, no alcanzó a tener por ahí el éxito de las demás, pero también era un estilo de trabajo muy colaborativo, estaba bueno, era como un sello colectivo que le llamaban ellos. También estoy pensando en otras bandas que llegan a tener reconocimiento en ese momento, y que para mí responden más a bandas porteñas, que responden a cierta idea más de podríamos llamar un soul blanco, un pop, como puede ser banda Los Chinos, o puede ser también Conociendo a Rusia, que son más cancioneros. No sé si enganchan por ahí con cierta idea de pop argentino, que en lo personal me parece remite más como a Virus, a bandas como Virus o bandas de los 80, que a lo independiente de buenas a primeras que hablábamos recién. Bandas con un sonido como más pulido, menos borde en un momento, y que bueno, lograron su llegada, mira, con mucha mención de espacio geográfico, como puede ser la esquina de Cabildo y Juramento, en el caso de la banda del ruso Sujatovich. La cuenta, por favor. Tanto
Siento silencio en la calle vacía, vecina y una de terror. Y a mí me asusta lo que veo en el día, y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. Tanto Banda Los Chinos como Conociendo Rusia arrancaron desde el indie y luego fueron como reconvirtiendo su sonido para ya ser parte del mainstream del rock nacional. Banda Los Chinos por ahí más orientado a un pop, y Conociendo Rusia, el ruso, más como cantante-autor, ¿viste? Cantautor más que nada. Sí, yo creo que en los últimos años es uno de los pocos que más netamente se puede decir que encaja en una tradición de canción de rock argentino, donde puede estar Calamaro, donde pueden estar los temas más melódicos de Fito, por ejemplo. Ahí entraría Conociendo a Rusia. Pensaba también en que hay ciertas bandas que, aunque se suelen colocar dentro del indie, no serían puramente indie, como puede ser Nafta, que para mí es una especie de soul funk a la criolla, pero que suelen compartir escenarios o pasearse por los mismos escenarios que las bandas que hablábamos. Sí, todo el recorrido tipo Conex, La Tangente, bueno, que en realidad también todo ese mismo recorrido, obviamente Niceto, todo ese mismo recorrido lo están haciendo actualmente las bandas post-punk, que ya veníamos mencionando también en episodios anteriores. Creo que en el primero los mencionamos, a Buenos Vampiros, ¿viste? Yo los menciono para agregarlos en la playlist después. Exacto. De Winona Riders, 107 Faunos. 107 Faunos también, sí. Que yo creo que ya entran, como son bandas que llegaron a cierto reconocimiento post 2020, que ya sabemos la importancia del 2020 para todos, creo que sería como una especie de escena que se hizo fuerte post indie. Pero yo no quería que nos adelantemos tanto con el pop indie, sino hablar un poco del pre-indie. Vos recién mencionabas un poco esto de estas pequeñas cooperativas que se formaban entre los músicos y cómo editaban de forma conjunta y organizaban recitales de forma conjunta. A mí me parece que algo quizás con el surgimiento de la escena indie argentina tuvo que ver el post-Cromañón, cuando de repente el acceso a lugares para tocar se volvió un poco más complejo y las bandas tuvieron que achicar sus estructuras y ser un poco más precavidas a la hora de tocar. Justo se relaciona sin querer con la temática que tratamos en el programa anterior con la movida sónica y el alternativo, que eran esa contrapartida al rock de estadios. Bueno, una vez acabado esta era de las grandes bandas de estadios, como puede ser La Renga, Los Piojos, Divididos, etcétera, vinieron a ocupar ese espacio estas bandas que con una estructura más pequeña, ¿no? Siempre como que un post-crisis, digamos, de algo da lugar a todo este tipo de movidas más alternativas, más de lander y demás, que muchas veces ganan el lugar, como pasó con el indie y como pasó con el nuevo rock argentino, de que hablábamos el episodio pasado. Y eso también está bueno porque se da lugar a otros talentos que por ahí de otra manera no hubiesen llegado a darse a conocer. Sí. De hecho, para mí no es casual que esta movida de indie rock o indie pop argentino coincida un poco también con todo el boom que hubo de cantautores como Lisandro Aristimuño, Pablo Dacal, y otros que proponían una estética más despojada. Creo que la contrapartida eléctrica eran todos estos chicos de pantalones chupines y camisas hawaianas, porque también había un look un poco unificante, que a veces en las redes originaba sus cargadas. Marge, el niño se puso una camisa hawaiana. ¿Y? Solo dos tipos de hombres usan esas camisas, los gays y los que viven de reventón, y no creo que Bart sea un hombre que viva de reventón porque es un niño. Algo que yo siempre rescato, sobre todo del indie, es la juventud de los chicos. O sea, eran todos chicos muy jóvenes, de 17, 18 años,
que venían de escuchar, gracias a sus padres, un montón de rock nacional de Fito Páez, Charly García, el Flaco Spinetta, Gustavo Cerati, y todo eso lo incorporaron a su música, más las referencias que ya tenían a nivel internacional y las referencias actuales. Entonces, todo ese conjunto hicieron como de música nueva, muy buena, con mucho nivel, que por ahí no se escuchaba antes. También creo, te voy a nombrar a un muy famoso actor estadounidense que te va a hacer acordar una banda que extrañamente no has mencionado, porque te tengo como sinónimo del fandom de esa banda. A ver, dale. Un actor de muchas películas de acción, unos dicen que era duro de matar, Bruce Willis. Bruce Willis. ¿A qué banda te hace acordar? A Gativideo. Ah, muy bien, me parecía que... La mencioné igual cuando hablé de Yolanda, ¿eh? Ah, es verdad. Sí. Gativideo es otra temática que por ahí tendríamos que investigar más, que es el Bubble Pop, ¿cómo se llamaba? Que vos sabés, Bubblegum. Ah, Bubblegum Pop. Bubblegum Pop, sí. Sí, como un pop masticable, justamente, claro, porque viene de chicle bubblegum, y donde entraría como, no sé, temas como Sugar Sugar de los 60, y más cercanos en el tiempo. Los B52, por ejemplo, son una banda que toma esa estética sesentosa, media cursi, y media muy melódica y media inocente, y generalmente son como un género muy lavado, el original, el bubblegum pop de los 60. Siempre se suele, las bandas que lo hacen hoy lo hacen desde la ironía, desde cierto lugar como muy humorístico, y bueno, Gativideo es en gran parte también una banda de comediantes, además de músicos. Ya estoy visualizando la próxima playlist y te digo que me está encantando ella. Sabés que me crucé en el recital de Franz Ferdinand, me crucé con el guitarrista de Gativideo, Willy Fishman, que hace rato que no vienen tocando. Y le pregunté, le digo, che, ¿qué onda con Gativideo? ¿Están grabando algo? Y me dice, no sé, preguntale a él. Me señala al baterista que estaba al lado y se fueron. Conflictos internos en la banda, descubierto in situ al mejor estilo Lam, pero del rock. Momento Lam, los chabones se separaron, la culpa la tiene el baterista. No sé, Willy Fishman, si llegás a escucharnos, necesito una explicación. Mándamelo en audio y yo lo pongo acá en el programa. Y quizás, porque no puede ser la chispa de un retorno, ¿quién te dice? Acércate, negra. ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. ¡Bravo, Moria! Hay que ver qué dice, qué opina el señor Renzo Montalbano. Aprovecho para decir que el disco solista de Renzo Montalbano me parece buenísimo. Y es un poco un homenaje a la balada de los 80, esa que Raúl puede dar fe, yo cada tanto escucho. Y es un gran disco con una voz muy a lo Sandro, a lo Nino Bravo. Sí. Un último romántico del pop argentino. De hecho, Renzo Montalbano, en el disco de Yolanda Discos que te había mencionado, grabó una versión de Trigal de Sandro, una versión buenísima, ya la van a escuchar ahí. Atentos a esa playlist que se las trae. Bueno, pero hemos nombrado un montón de bandas, nombramos un poco de cómo tenían distintos sonidos, algunas más relacionadas con el rock argentino clásico, otras un poco más post-punk, otras más pop. Pero pensaba que entre el 2018 y 2020 se dan ciertos sucesos que hacen que esta escena empiece a, no sé si crisis es la palabra, pero como a ralearse un poco y quizás a perder un poquito de impulso. Y ser suplantada luego por toda la movida de trap. Igualmente el indie nunca alcanzó a llenar estadios como sí pasó con el trap. Bueno, esto te iba a decir, que también a veces cuando la gente más grande, siendo nosotros parte de esa gente más grande, nos quejamos de que no hay un rock, creo que en ese momento estas bandas estaban haciendo buenos discos, buenas canciones sobre todo, porque prácticamente todas las bandas podemos hacer un compilado con canciones que decimos son un 10 en cómo están escritas y todo, pero eso sin embargo, salvo Él Mató, no trascendió mucho a un nivel mainstream de que eran canciones que pasaban en la radio como sí pasaba con el rock argentino antes, y creo que por eso muchas veces los más veteranos se quejan como diciendo ahora no hay rock, ha sido reemplazado únicamente por ritmos urbanos y por trap. Y a mí me parece que esto estaba ocurriendo en paralelo mientras
Don Omar triunfaba con Danza Kuduro, esto también estaba produciéndose esta música, pero no era tan exitosa a un nivel de difusión. Pará, que yo le decía a esa canción Danza Kuduro, yo le decía danza con rulos, y en esa época yo tenía rulos, iba a bailar y me tocaban los rulos. Ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Pero era rock argentino, bien grabado y bien interpretado, solamente que no tenía el alcance popular que uno asume a los grandes hits del rock argentino. Sí, hubo varias cuestiones que afectaron al indie. Una, la verdad que la más polémica, lamentablemente, fue dígalo. el tema de las cancelaciones. Sí, hubo como un pico en ese momento de cancelaciones que en la actualidad, incluso desde dentro de ciertos referentes del progresismo, del feminismo, como quieras llamarlo, se está revisionando en la forma en que fue implementada. Pero también era lógico que ocurriera después de tantos años en los que las mujeres fueron invisibilizadas y hubo mucha desía con respecto a sus propuestas artísticas, muchas veces, de hecho, un poco rezagadas al papel de simples fans o groupies. Claro. Hubo obviamente en la llamada tercera ola de feminismo una reacción a esos años y que terminó también afectando la carrera de muchos músicos y en muchos casos de manera justificada, porque todos sabemos que el ambiente del rock es bastante complejo a la hora de hablar de relaciones consentidas o no. Lo que sentimos hoy, me parece, y que un poco desprende también el enojo, es que estamos un poco ninguneadas por nuestros propios compañeros de vida, de espacio, de militancia política, ¿no? Como estamos todo el tiempo en una agotadora de estar justificándonos si exageramos, si nos pasamos 2 pueblos, si esto hicimos bien, esto fue una exageración. Entonces recojo ese malestar. Creo que yo, si hubiese estado del otro lado, me hubiese pasado lo mismo. Así que, en fin, es el tema complejo, pero fue una de las cosas que creo que hizo que el indie no llegara nunca a tener un lugar de hiperexposición mediática. Sí, obviamente quienes supieron rearmarse, digamos, su carrera musical, reinventarse, digamos, entraron por otros lados, como decíamos recién, Banda Los Chinos más orientado al pop, y Conociendo Rusia. Son básicamente los que quedaron más fuertes, junto también a Usted de Meló, y no sé si se me pasa alguna banda más. Sí, de indies, Louta, por ejemplo. Claro, exacto. Louta también supo como reinventarse, incorporando algunos elementos más de rapeo, sí, y demás. Y después no nos olvidemos, porque no es menor, no tiene que ver con políticas de género ni nada, pero el otro gran hecho que pasó, que fue un cimbronazo para toda la música en vivo en general, que es la pandemia del 2020, sí, que de repente hizo que frenó al menos la posibilidad de festivales y de giras, que siempre son un buen punto de exposición para las bandas, ni hablar sobre todo para las bandas más jóvenes, que lo necesitan porque no tienen todavía quizás el apoyo de sellos y de los medios para llegar a oídos que de otra manera no llegarían, y de repente ese corte de ese año también ocasionó como un freno en este movimiento, que después, como decía Raúl, debió reinventarse. Algunos, al menos los artistas como más inteligentes o que tenían más apoyo, pudieron seguir sus carreras con posterioridad a la pandemia, pero ya sin el impulso de los años anteriores. Bueno, ya que hablábamos también recientemente, del movimiento feminista, está bueno también hablar de cómo fue creciendo la cantidad de mujeres dentro de la escena musical, empezando desde el indie con Barbie Recanati. Exacto, Barbie venía de la banda Utopians, que justamente se sostuvo aproximadamente unos 10 años, entre 2005 y 2016, 2018, si no me equivoco, y ellos tenían también una influencia post-punk, y una propuesta, sobre todo desde ella, ¿no? Como vocalista, muy confrontativa, y creo que fue una de las bandas como que supo resumir el espíritu de época con respecto a los años 2017-2018, a partir de una denuncia hacia uno de los miembros de The Utopians. Barbie inicia su carrera solista, y le ha ido bastante bien. Creo que hoy por hoy
junto con Marilina Bertoldi han sido como una especie de punta de lanza de mujeres rockeras dentro de la escena argentina. Sí, obviamente también mencionar a Lula Bertoldi, a Eruca Sativa, que también es otra de las bandas que va al frente con el tema de las mujeres dentro de la música, que va a ser una temática que estaría bueno tocar más adelante, tanto un programa dedicado a mujeres del rock nacional como uno dedicado a mujeres del rock internacional. Quizá puede ser más complejo, ahí te podemos hacer uno de 2 horas si querés, un podcast de 2 horas, o en varias partes de última temático. Uno de los 80, uno de los 70, uno de los 90 y así. Sí, porque es imposible clasificar, no sé cómo convivirían, no sé, Tina Turner con Lady Gaga, por ejemplo. Claro. También, bueno, volviendo un poco a las mendocinas, tal vez había una banda de indie, pero más punk, casi un indie medio punk, que se llamaba Las Ex, que era muy buena banda. Y está Eve Caletti, que tuvo una banda que se llamó Té con King Kong, que estuvo muy buena dentro de la música, además de que se dio en un momento un cupo, que ese proyecto lo encabezó, lo sugirió también Mariana Paraguay, del indie mendocino, que se le da un cupo en los festivales para mujeres. Correcto. Estoy recordando ya ciertas polémicas online en algún Cosquín Rock previo en el que no hubo ni una sola mujer, lo cual obviamente y se ha seguido un poco repitiendo. Palazo y a la bolsa. Exacto. Y bueno, creo que en este momento recién citábamos las bandas que han seguido con la trayectoria fuerte, y en el caso de Él Mató y también banda Los Chinos y Conociendo Rusia, bandas que han girado bastante por Latinoamérica también. Sí. Si chequean, van a ver cómo están mucho en Rock al Parque, en el festival en México, también en distintos lugares. Así que no es que solamente exportamos rock en los 80 y hay que remontarse a aquella época, sino Argentina sigue siendo como una usina de buenos músicos dentro del género. Hoy tocamos como bastantes temas polémicos y demás, así que bueno, queremos escuchar como siempre sus opiniones, sus miradas, cuáles de estas bandas les parecen valiosas, cuáles les parecen un poco más infladas de manera excesiva, cuál se nos olvidó también, díganos. ¿Cuál se nos olvidó? Sí, eso es clave. Los Milones, ¿cómo no nombraron esto? Nos comentan y dicen, chicos, o sea, ¿cómo no van a mencionar esto? Es clave. Y también si tienen, sobre todo si nos escuchan desde alguna otra provincia y tienen una escena que se nos pasó citar, díganos también, acá en Calamuchita esta banda es muy buena y no la mencionaron. Y de paso podemos explorar y aprender, que nos encanta como melómanos. ¿Pasamos la gorra de paso? Es el momento adecuado. Renunciamos a Cafecito, digámoslo. Renunciamos a cafecito.app porque, bueno, ya dijimos en un episodio, en el 2 creo que lo dijimos, el señor Galperín se queda con una tajada, así que no. Así que simplemente tienen que, a través de Mercado Pago, transferirnos, o con cualquiera, en realidad con cualquier banco, transferirnos directamente a Días de Podcast, que es una cuenta nuestra de Mercado Pago, que está a mi nombre, aclaro, el nombre de Raúl Greenberg. No se preocupen porque yo después divido con Lucho, no es que yo me quedo con toda la tajada. Yo le creo. Así es. Agradecemos también los cafecitos que nos han ido mandando, sobre todo cuando subimos ahora el dibujo de Lucho del episodio 1. Vamos a ir poniéndonos al día con el 2, 3, 4, hasta que podamos poner en la carátula directamente de YouTube el dibujito de cada capítulo, de cada episodio. Hermoso. Así que ya ven, entre episodio y episodio estoy acá haciendo collage en el nombre del rock and roll. Sí, se van a venir más animalitos, no solamente es el cocodrilo, también, no sé, a ver, para el próximo podría ser... Ya está medio pensado. Vos querés proponer un bicho vos, pero yo tengo uno medio pensado, pero ¿quién te dice me convences? Así que bueno, ahora seguramente se pone ya a dibujar, ya lo pongo a dibujar a Lucho. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Y para un dentro de unos días, seguramente ya este podcast estará publicado. Así que ya van a ver listo. Resumiendo, las ilustraciones de carátula van
corriendo lo más rápido que puede para tratar de ponerse al día con el episodio sonoro y quizás en un momento lo logremos. Así que estén atentos a las redes, como siempre les decía. Bueno, esto fue todo por el día de hoy en este episodio Indie Nacional. Próximamente no sabemos qué vendrá. Seguramente algo de lo que hablamos acá, algo de que hablamos en episodios anteriores. Ya tenemos un cierre para hacer que lo van a escuchar ahora. Por ahora sin música. Pero bueno, Caro seguramente después se copa y nos va a editar para que podamos tener el cierre completo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la temática del podcast. Les cuento que nos pueden buscar en las distintas plataformas con el siguiente arroba Raulo Greenberg, tanto en YouTube como en Spotify. Greenberg con N antes de la B larga, atentando un poco contra el idioma español. También pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram díasde.podcast, en Threads también díasde.podcast, en X Días de Podcast y en Facebook también fanpage Días de Podcast. Hasta la próxima. Adiós.